Un norteamericano en Honduras. Todos hemos escuchado que existió la escuela agrícola El Malcotal. Hoy día pocos quedan con vida que pueden narrar cómo funcionaba en sus mejores momentos, las crisis económicas por las que pasaba y cuál era la visión de su fundador. Este artículo, publicado en una revista en 1946 bajo el título Un norteamericano en Honduras, es un referente para quienes disfrutan sacar lecciones de las experiencias de desarrollo inspiradoras y el privilegio que han tenido algunos pueblos al contar con benefactores extranjeros que impactan a su población. La escuela El Malcotal, situada aproximadamente a 1 milla de Minas de Oro, Honduras, es una institución especial. Fue fundada hace 32 años por Harold Brocios, un ingeniero en minas de Minnesota. El señor Brocios, después de graduarse de la Escuela de Minas de la Universidad de Minnesota en 1904, laboró en su profesión en varias zonas de los Estados Unidos hasta 1910. Ese año, a la edad de 29, viajó a Honduras como químico y geólogo de la antigua Gold Copper Mining Company. El siguiente año la compañía quebró y Brocios regresó a los Estados Unidos. La región alrededor de Minas de Oro es muy agreste y bella y produjo tan fuerte impresión en el joven ingeniero en minas que en 1912 se encontraba de regreso. Al principio buscó oro, pero en pocos meses abandonó esta actividad y decidió convertirse en ranchero. Con dinero prestado compró una propiedad a 1 milla de Minas de Oro que bautizó como El Malcotal. Importó un lote de ganado Holstein Friesian de Minnesota y se puso a trabajar en la industria lechera. Un día un joven de nombre Miguel Ángel Morales llegó al Malcotal y le pidió trabajo. Brocios contrató a Miguel y en muy poco tiempo este se identificó plenamente con el hombre de los Estados Unidos. Miguel era analfabeta y nunca había asistido a una escuela. A pesar de ello, su aguda inteligencia natural fue un reto para Brocios, quien, en las tardes, después de terminar el trabajo del día, se dedicaba a enseñarle los principios del conocimiento. Al observar los progresos logrados por Miguel, otros muchachos que trabajaban con Brocios le pidieron que también les enseñara. Brocios aceptó y organizó clases en agricultura práctica, minería, español e inglés. Este fue el principio de la escuela agrícola del Malcotal. De este comienzo no planeado e informal, la escuela ha progresado hasta tener una matrícula de más de 100 alumnos. La escuela está localizada en el corazón de una región aislada y difícil acceso en la sección central de Honduras. Aunque la escuela está a solo 50 millas, 130 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, los canales usuales de comunicación son tan difíciles que toman 14 horas para transportarse entre estos dos lugares. Dos visitantes recientes al Malcotal describen el viaje en esta forma. Salimos de Tegucigalpa en una camioneta el 18 de febrero a las 7 de la mañana. Llegamos a Cedros vía Talanca a las 11 de la mañana. Salimos de Cedros hacia Minas de Oro, siguiendo lo mejor que se podría llamar un camino de bueyes, que se vuelve intransitable en la estación lluviosa. A pura perseverancia y quitando rocas, llegamos a las 6 de la tarde a una comunidad llamada La Peña, dado que había oscurecido y el camino se hacía una vez más difícil. Dejamos el automóvil y seguimos a lomo de mulas que habían sido enviadas por Brocios. Después de un viaje de 2 horas, llegamos a Minas de Oro. En otros 45 minutos, o sea, a las 9:15 de la noche, llegamos a El Malcotal. Me llamaban Edgardo Pérez. ¿Y me puede decir los años que tiene? Los años que tengo ahora son 98 años. Repítalo porque mucha gente no va a creerlo. 98. Y él me dejó ahí. Mr. Brocios had been in Tegucigalpa in some kind of business. So he was Español. él estaba yendo por medio de una mula. ¿Se acuerda si en Minas de Oro ya había algún carro en ese tiempo?
vehículos. carros en ese Sí. tiempo. ¿No? No habían carros entonces. La propiedad de la escuela incluye 185 acres terrenos municipales en el Malcotal, 1.500 acres en el lugar conocido como Las Aguas, que se extiende de la escuela al pueblo de Esquías, y más de 1.200 acres de vega a orilla del río Sulaco. La propiedad ejidal es de minas de oro, pero las otras dos son de brocios. Por ahora solamente 185 acres de ejidos son cultivados, con mejor equipo de labranza y protección sanitaria de los trabajadores. Los 1.200 acres de vega podrían también ser laborados. La escuela funcionaba en varios edificios, incluyendo una estructura original de madera que existía en el terreno cuando Brocio lo compró. Al lado de este edificio se encuentra la oficina, un dormitorio para los estudiantes becados, un edificio de 2 plantas que alberga aulas de clase, el comedor y los dormitorios para los estudiantes contribuyentes, una cabaña para el director asistente y su familia, y lo necesario para el equipo de labranza completan las instalaciones. Ok. Se le pone el yugo, se amarra con esta suela en los cuerdas, y él me enseñó cómo se hacía. Ajá. Después de que ya había puesto el yugo a los bueyes, era hora de comer. Así que fui a comer el desayuno. Y así todo el mundo ya sabía que era tiempo de venir a comer. No íbamos a Minas de Oro, solamente en la escuela. La única diferencia, si había un juego de fútbol, Ajá. entonces los estudiantes de la escuela iban a Minas de Oro a jugar con los estudiantes que tenían en Minas de Oro. ¿Y se acuerda cómo era el campo? ¿El campo de fútbol? Era una cosa extraña, porque hay una, ¿cómo se llama? Una plaza. Ajá. Y allí era donde ellos jugaban, en esa plaza. Así Era que- la plaza de la Trinidad o la plaza donde estaba el parque. Donde estaba el parque. Allí en esa plaza jugaban. Y de ahí los estudiantes que no estaban jugando de Minas de Oro, o estudiantes del Malcotal, se sentaban en la tierra cerca de... La ubicación de la escuela es positiva en salubridad y la salud de los alumnos es buena. Durante el periodo que tiene hasta ahora de funcionar, en 1914 a 1946, solamente un estudiante ha muerto en la escuela. Lo anterior es inusual, especialmente si se toma en cuenta las condiciones generales de salud que prevalecen en esta parte de Honduras y en las condiciones en que vienen los muchachos cuando llegan a la escuela. También es inusual cuando se piensa que el doctor más cercano está a 50 millas, que tienen que correrse a lomo de mula. Gran parte del crédito sobre la buena salud y sanidad prevalecientes deben ser atribuidos a Brocios. Él tiene un conocimiento práctico sobre medicina y primeros auxilios y ha tratado a los enfermos, tanto dentro como fuera de la escuela por muchos años. La gente sabe que no es doctor, pero tiene gran confianza en sus poderes curativos debido a su procedencia de los Estados Unidos. Brocios empezó a recibir alumnos en 1914. Su objetivo original era ayudar a los muchachos lugareños a obtener una educación que les ayudaría en una forma práctica a tener una vida útil y feliz. Durante los primeros 15 años la escuela funcionó casi exclusivamente con muchachos pobres que querían trabajar por su educación y no tenían otra forma de pagar por ella. En 1929 fueron aceptados los primeros alumnos contribuyentes y su número ha ido en aumento constantemente, en tal forma que hoy el alumnado está dividido en forma igualitaria entre los estudiantes becados y no becados. Los primeros pagan una pensión mensual equivalente a 20. Esta suma incluye el pago de vivienda, alimentación, instrucción y lavado. De 1914 a 1945, cerca de 300 alumnos se graduaron de la escuela del Malcotal. ¿Cómo era? Brocios hablaba español tan rápido como estamos platicando aquí, porque en la escuela había muchos estudiantes que no sabían solamente español. Sí. Así que él tenía que darles
las órdenes o de lo que quería en español. Así se aprendía el inglés. Por ejemplo, tenía libros que se leían, y esas palabras que no se conocían, nosotros lo escribían en una forma de una libreta, y entonces Mr. Brocious nos daba el equivalente de esas palabras en inglés en español. Ya. Y él pronunciaba las palabras en inglés con los zapatos llenos de Lodo de tierra. polvo, de tierra. Estos graduados se de todo. encuentran ahora por todas partes y muchos han alcanzado posiciones de confianza y responsabilidad, dado que Brocious enseña el inglés con gran efectividad. Varios de sus graduados han encontrado empleo en barcos que viajan entre Honduras, Panamá y los Estados Unidos. Otros, como César Díaz del Valle, ha sido empleado como gerente de lecherías por haciendados hondureños. Algunos, como Antonio Fernández, ha sido empleado por la United Fruit Company por sus conocimientos de inglés y agricultura. Antonio Fernández se graduó del Malcotal en 1930 y de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Minnesota en 1932. Ahora trabaja como agrónomo con la United Fruit Company. Julio Pineda es probablemente el graduado de mayor éxito. Nació en Jinotepe, Nicaragua, y asistió a la Escuela del Malcotal de 1930 a 1937. Ese año se matriculó en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Minnesota, en la cual se graduó con honores en 1939, 10 y 8 meses después de matricularse, debido a que su forma de pensar era muy similar a la de Brocious. Después de graduarse de la Universidad de Minnesota, se le contrató para trabajar como director asistente del Malcotal. Pero fue la base principal por mí estar aquí ahora, porque el inglés me ha ayudado por todas partes. Cuando fui a Venezuela, aún estando trabajando con una compañía, otras compañías, por ejemplo el Brasil no tenía nadie que le enseñara the manuals were all in English, and they didn't have no way. Spanish. Y después de que regresar de Venezuela aquí, yo trabajé por ¿cuántos años? Desde 1945 hasta 1983. La mayoría de los graduados regresan a sus comunidades, donde se convierten en su mayor parte en prósperos agricultores o empresarios. Las comunidades hondureñas los reciben muy bien y buscan sus consejos en muchísimos problemas por su conocimiento en salud, filosofía y agricultura, y demás. Por su alta categoría moral, tienen un valor adicional para cualquier pueblo. Así se aprende, porque lo primero que hacía cuando empecé a trabajar con los muchachos que ordeñaban, Ajá. lo primero que yo tenía que hacer, por la tarde se vienen los terneritos, las vacas se quedan allá arriba. Pues a veces una de las personas que yo tenía que hacer, que me dijeron, me dicen, voy a traer las vacas. Allí, ¿dónde están? Allá arriba, Bueno, las vacas, como estaban acostumbradas, ya estaban ya casi en la puerta todas. A ese lugar donde se ordeña, las vacas llegan, y entonces para ordeñar,
los estudiantes que tenían ya experiencia, lo que hacían, sacaba un ternero, y ese ternero iba a encontrar la mamá. Se le permitía que mamara un poquito. Sí. Después se le pone un mecatito en la cabeza del ternero, Un bozal. y se trae a la parte derecha Ujú. de la vaca y se amarra allí y la vaca no sabe que lo están ordeñando, es un ternero, que cada quien aprende como puede. El lema de la escuela es el mayor bien para el mayor número y su objetivo es ayudar a la mayor cantidad de muchachos a desarrollar sus talentos y carácter para que se vuelvan los hombres más útiles y felices en sus comunidades. Esto se ha logrado en muchas instancias como lo he visto. El programa de estudio incluye los siguientes 4 cursos. Primer curso, inglés, agricultura, trabajo manual, cocina electiva. Segundo curso, composición en inglés, aritmética, historia de los Estados Unidos, filosofía. Tercer curso, filosofía avanzada, retórica, expresión lingüística, física, manufactura de queso y mantequilla, agricultura, trabajo manual, álgebra electiva, botánica, historia antigua, geometría electiva. Cuarto curso, química, mineralogía, composición avanzada, geología, literatura inglesa, experimentación, literatura americana, análisis cuantitativo. Toda instrucción es en inglés. Durante los primeros meses, después de matricularse, los muchachos estudian el idioma intensamente al punto de obtener maestría. La habilidad de Brocios como maestro de inglés es extraordinaria. Muchachos que se matriculan en su escuela sin tener el menor conocimiento del idioma son capaces, en un periodo de 10 y 8 meses, estudiar y asimilar perfectamente cursos a nivel universitario sobre química y análisis cuantitativo y usando textos en inglés. No, pues algunos no sabían ni siquiera leer. Ni siquiera leer. ¿Cómo, Así cómo era esa experiencia con Uno ellos? de los estudiantes le enseñaba Ajá. a leer, porque los demás estudiantes que estaban allí habían estado en la escuela Ajá. cierta cantidad de tiempo, y unos les enseñaba, tenían unos cuadernos que tenían cierta cantidad de palabras en español, así que tenía que aprender eso primero antes de tratar de leer. Tal vez les pagaban por medio de enseñanza, y que tal vez les daban tal vez, digamos, los dejaban ir a su casa por cierta cantidad de días. Para ganar algún dinero extra, muchos de los muchachos trabajan en las minas circunvecinas de 6 de la mañana a 5 de la mañana, cuando los tiempos han sido difíciles y la escuela necesita fondos. Los estudiantes han donado alegremente sus ganancias extras al señor Brocios para avalar a pagar por los alimentos. Esa casa estaba sellada. Lo único que tenía allá abajo, tenía un tubo así, que iba para arriba. Y ese tubo llevaba humo. Se llenaba la casita esa llena de humo. Y una de los primeros cosas que tuve que hacer, había maíz que tenía que molerlo para hacer tortillas. No, se hacían pan de, no sé cómo le llaman, pero se hacía esas harinas de maíz, Sí. Se hacía pan. El catálogo de la escuela establece que solamente muchachos de 10 a 15 años que han terminado el tercer grado de primaria y que son de buen carácter y moralidad serán admitidos. En la realidad, un muchacho que demuestre interés
en tener una educación y está dispuesto a trabajar para lograrla. Es generalmente aceptado. Brosio se siente moralmente obligado en matricular a todos los jóvenes de buen carácter y solamente niega su admisión cuando no existe otra alternativa. Él lo ha dicho con frecuencia, que se estremece al pensar en cuántos posibles genios se ha visto obligado a rechazar durante los 30 años en que la escuela ha estado operando. Me dice Mr. Brocious, lleva estas alforjas allá. Bueno, como yo tenía la novia, en vez de ir directamente donde debía hacer, yo me estuve ahí con la novia, practicábamos y whatever. Y yo tenía una mula que yo tenía que traer carga de lo que le íbamos a traer a la gente que estaban trabajando donde estaban haciendo el queso. No sé cómo, yo le había puesto un pedazo del mecate en la nariz de la mula. Bueno, yo lo estaba jalando, pero yo estaba caminando en la mula que yo estaba montado, más rápido de que la mula que yo estaba hablando. Así que le corté la respiración. La mula murió ahí. Y cuando él fue a ver lo que había hecho, Se molestó mucho. él trajo esas hojas que yo había cortado y me dio en el lomo con ellas. Pegó. Eso es lo único que yo sé que él haya pegado a alguna persona. Y en ese tiempo ya estaba una misionera en Minas de Oro, la señorita Mabel Rowell. Habían tres. In California. They can't, Había un rollo they de just walk into a store and buy 'em? había un rollo de cuerda